noche. En Deporte TV tendremos un resumen de lo que nos dejó la semana pasada en el deporte nacional como internacional, la 20ª fecha en la Liga Mayor de Fútbol, el Clásico Español, además del torneo de maestros de tenis en Londres. También en lo que viene para esta semana, una jornada más de la Champions, la penúltima jornada en la Liga Nacional de Fútbol, el Centroamericano de Softball, el Centroamericano de Tenis de Mesa y el Internacional de Futsal Femenino. Todo esto y mucho más, aquí inicia Deporte TV. Muy buena noche, bienvenidos a Deporte TV. Es un gusto que nos puedan acompañar este lunes 23 de noviembre. Hoy nos está acompañando una chica especial que trabaja aquí en Guatevisión, Angie Murphy, que trabaja en Dale, ¿qué va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, Mauricio. ¿Qué tal? Es un gusto para mí estar aquí acompañándolos hoy en Deporte TV. Buenas noches, amigos en casita. Voy a estar acompañándolos esta semana en lo que Sara Guerrero está de vacaciones, pero siempre es un gustazo estar aquí. Nosotros vamos a arrancar con lo más importante del deporte nacional e internacional disputado la semana pasada, pero antes les recordamos que las papas y las sopas Lucky Men también son parte de nuestro programa. Es hora de disfrutar de una Lucky en sus sabores: pollo, gallina, camarón, jaiba con limón, mariscos, res y picante a sabor a camarón. Y si estás en cualquier parte de nuestra linda Guatemala, pide "Quiero una Lucky" con el sabor de pollo, gallina, camarón. Disfruta cada momento con una Lucky. Arrancamos entonces con lo mejor del deporte nacional e internacional la semana pasada, y es que recuerden que fue fecha FIFA. Hace un poco más de una semana hablábamos de una posible eliminación ya de Guatemala del Mundial de Rusia 2018, y a pesar de que se le derrotó a San Vicente 4-0, dos partidos en la fase de grupos nos han dejado con la espalda ante la pared. Ya no hay prácticamente más puntos que dejar. Eso sí, contra Estados Unidos se espera que se les pueda sacar por lo menos un empate jugando en casa. Más que eso no se les ha sacado nunca en un partido de eliminatoria mundialista a los estadounidenses, y la eliminatoria reanuda en marzo. Cuando Estefano Chincota anotaba el primero, uno podría pensar, bueno, tal vez sí se va a ganar este partido y se va a hacer holgadamente. Y se logra hacer. Luego vino el gol de Ignacio López Campoyo, el 2-0, Denis López con el tercero, y el cuarto lo terminó anotando Gerson Tinoco. Pero para Guatemala el partido más importante de los dos primeros era contra Trinidad y Tobago, el cual aparenta ser el rival directo para Guatemala para intentar clasificarse en el segundo puesto y acceder a la hexagonal final. Lo que queda es por lo menos empatar ante Estados Unidos en casa y después ganarle a Trinidad y Tobago en Trinidad. Eso sí, siempre y cuando Trinidad gane sus dos partidos ante San Vicente, pero lo que se les ha visto a San Vicente, que es la primera ocasión en la que pasan a una fase de grupos de una eliminatoria mundialista, es muy pobre. Un gol a favor, 10 en contra en los partidos ante Guatemala y Estados Unidos. Vamos con más de lo que nos dejó la semana pasada en el deporte, y es que también se disputó la antepenúltima fecha del torneo de apertura 2015. Shela, que llegaba como líder, derrotó 2-1 a Malacateco en un partido que en realidad no se les había complicado al principio. Las dos primeras anotaciones de Luis Martínez, ahí se daba la media vuelta, anotaba un buen gol el jugador de Baja Verapaz, y después aprovechaba esta en la que no podía salir jugando Malacateco, anotaba el 2-0. Pero se complicaba todo porque Osvaldo Aldana marcaba un penal que me parece inexistente en contra de Shela. Hamilton López llega a la pelota, ahí está, le anticipa, creo que ni siquiera hay falta contra Ricardo Rocha, pero el mismo Rocha era el que descontaba para Malacateco. 2-1, al final se complicó un poquito el partido para Shela, pero siguen siendo los líderes del certamen y están a una victoria nada más de llegar a terminar en la primera posición. Vamos con el clásico 290, y es que ayer en el Mateo Flores se disputó el clásico nuevamente entre rojos y cremas. Victoria número 100 para Comunicaciones, que anotó de primero con esta anotación cuando la bajaba Rafa Morales. Después se tocaba con el Moyo Contreras. El pase que le hace aquí a Aparicio a Emiliano López se le deja en muy buena posibilidad y Emiliano no fallaba para el 1-0. Luego habría varias jugadas polémicas. Una de ellas es una falta que le cobran al Pescado a favor, esta específicamente, que no era falta, pero se la marcan, y después un tiro libre peligroso que terminó siendo polémica. ¿Por qué? Porque le pegan el brazo a José Manuel Contreras. Era mano, era penal, la tenía extendida, no lo vio de esa manera Juan Carlos Guerra, y se salvaron los cremas del que podría haber sido el empate del partido. Después también más polémicas dentro del mismo, porque Claudio Alvisuris se metió ahí con Emiliano López en una jugada que para mí por lo menos era amarilla, pero pudo haber sido expulsión.
y los rojos tuvieron para empatar, pero Johnny Woodley falló un par de oportunidades impresionantes y los cremas se llevaron la victoria y los rojos están muy cerca de quedar eliminados en el certamen. Llevan varias finales consecutivas rojos contra cremas, pero podría ser que esta no se vaya a dar porque Municipal pues no está ganando, no está consiguiendo puntos y hasta el momento está séptimo. Les recuerdo que los 6 primeros clasifican a la fase final. Vamos con Marquense ante Antigua. Antigua ha tenido la contratación de varios jugadores que le colocan como uno de los posibles favoritos para llevarse el título y arrancaron ganando en el Marqués de la Ensenada en un partido que no habían jugado exactamente bien. Manfred Russell con el pase para Freddy William Thompson, Thompson con el centro al área, no llegaba Marvin Barrios, el defensa la deja ahí nomás, Alexander Robinson se la baja a Roberto Carlos Peña y era el primero del partido. Después iba a lograr empatar Marquense en un partido que pudo haber ganado porque no solamente generó más fútbol, sino que no le marcaron un penal a favor en el segundo tiempo. Este era el empate del encuentro, Luis Mora, el Tico, con el 1-1 y la jugada que les digo, un penal que debieron de haberles marcado a favor de los Leones de Marquense, pero no la vio así tampoco el árbitro Walter López. En realidad una fecha pobre en arbitraje. Sí, yo sé que el fútbol es uno de los deportes más polémicos porque son 22 jugadores, es mucho lo que tiene que ver un árbitro, pero sí, hay muchas jugadas al borde que no se marcan y son polémicas. Y si quieren ver polémicas, ahí van a observar cómo terminó empatando Cobán en tiempo de reposición. Cobán se puso a ganar 1-0 y parecía que el partido pues no se les iba a complicar tanto, porque después iba a haber un penal contra Gerson Tinoco dentro del área, que sí, era falta, ahí está, la falta dentro del área contra Gerson Tinoco, iba a ser el 2-0, y parecía que Cobán iba a ganar fácilmente, pero todo se les iba a complicar a los cobaneros. Ese era el 2-1, el 2-0 de Gerson Tinoco. En el segundo tiempo iban a venir, este era todavía el primer tiempo, falta de Cristian Noriega, penal, y sí, no hay duda, lo único es que era tarjeta roja o no, jugada manifiesta de gol. Le llegaba antes el delantero que el arquero José Carlos García, no lo sé. John Enrique Córdoba entonces descontaba para el 2-1, su gol número 13 de la temporada, a 6 de Carlos Camiani. El 2-2 venía por parte de Luis Lobo para el Deportivo Suchitepeques y luego Diego Orozco, 3-2, Suchi se ponía en ventaja, pero esta es la polémica que les decía. No la hay aquí Sheinorio y después del remate le pegan la espalda al jugador de Suchi, pero Jonathan Polanco lo decreta penal y terminó empatando Cobán 3-3. Cobán está sexto hasta el momento, Suchi cuarto, los dos estarían no solamente clasificando, probablemente tal vez enfrentándose en la primera ronda de la fase final, pero eso lo tendremos que ver más tarde. Guastatoya también se enfrentó contra Mictlán, partido que jugaron en Jutiapa. Esta la primera anotación, luego que Eddie Danilo Guerra le hiciera el pase a Víctor Solalinde y el paraguayo anotaba el 1-0. Mictlán respondería y lo haría con este pase de Ángel Salazar, el centro al área, el cabezazo, y ahí estaba el empate a 1 de Irving Montúfar. Y después vendría un golón para el 2-1 de Mictlán. Este toque para Juan Camilo Aguirre, que estaba en la conducción, el freno, se quita uno y ¡pum! Para adentro, 2-1. Parecía que Mictlán se iba a llevar la victoria y los mitecos en realidad ya están casi fuera de la fase final. Una victoria, digamos, que les habría abierto un poco más las esperanzas, pero va a estar difícil que clasifiquen. Y el 2-2 definitivo llegó con esta jugada de Wilson Pineda, el pase atrás, el remate que le termina quedando al mismo Pineda y el 2-2. Mictlán contra Guastatoya. El otro partido de la fecha fue el Universidad Petapa, el cual se jugó el sábado en el Estadio Revolución en la San Carlos. Llovió muchísimo, por cierto, el sábado. Hoy no fue la excepción, ha estado lloviendo bastante. Y el primer gol vendría luego de esta jugada de Camiani, que no tuvo tantas oportunidades para anotar, aunque sí tuvo un par en este encuentro. Y para llegar al número 20, recuerden que la marca de más goles anotados en un torneo corto es de Rolando Fonseca con 21. Camiani tiene 19 y no logró anotar en esta fecha. Y esta para algunos era polémica, para mí no hay polémica porque le pega de primero en la rodilla y después en la mano y no debió haberse marcado penal, no se marcó penal. Así lo vio también el árbitro central y este fue el empate, créanme. No se mira, pero ese fue el empate de Petapa. 1-1 entonces, Oscar Martínez para Petapa y así
fue la fecha 20 del torneo de apertura. Nosotros vamos a hablar un poco más acerca del deporte nacional e internacional, pero eso cuando regresemos de la pausa, que es lo que viene, Angie. Amigos, nos vamos a un pequeño corte, pero cuando regresemos tenemos todo lo acontecido en el Clásico Español, los detalles del Máster de Londres y por supuesto los detalles también de la pelea entre el Canelo y Cotto. Todo esto y mucho más al regresar aquí en Deporte TV.